Putin reiteró durante la inauguración de la cumbre del G20 la necesidad de debatir el expediente de Siria tras la petición de algunos participantes de analizar la política internacional y en particular la crisis en Siria. Las Fuerzas Armadas continúan la persecución a los terroristas y destruyen sus escondites, armas y municiones en el campo de Damasco y Homs. Al-Halaki, los gobernadores deben estar en contacto con los ciudadanos y hacer más esfuerzos para garantizar sus necesidades básicas. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La Cancillería rusa, mediante un comunicado, ha informado que el vicepresidente del Consejo de Ministros de Siria, ministro de Relaciones Exteriores e Inmigrantes Walid al-Muallem, visitará a Moscú el próximo lunes. El comunicado de la Cancillería rusa dio a conocer que se efectuarán conversaciones entre el canciller Sergei Lavrov y su homólogo al-Muallem respecto a la situación actual en Siria y sus alrededores. Han comenzado en la ciudad rusa de San Petersburgo las labores de la cumbre del G20 bajo el lema Reformar el sistema financiero mundial. El presidente Putin reiteró en su discurso de apertura la necesidad de debatir el expediente sirio durante la cena de trabajo. Putin señaló que algunos de los participantes en la cumbre exigieron la discusión de temas de la política internacional que no están incluidos en la agenda de trabajo, en particular la situación en Siria, especialmente a la luz de la evolución de la situación y las amenazas de Estados Unidos de lanzar una agresión contra el país árabe. Es de señalar que Lakhdar Brahimi, enviado de la ONU a Siria, había viajado a Rusia para impulsar los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para la celebración de una conferencia internacional de paz sobre Siria. El Papa del Vaticano, Francisco, confirmó su rechazo a cualquier solución militar de la crisis en Siria, llamando a los líderes del Grupo de los 20 a movilizarse para encontrar una solución pacífica de esa crisis. En un mensaje enviado al presidente ruso Vladimir Putin en su carácter de jefe del G20, el Papa Francisco dirigió un llamado contrario a cualquier solución militar en Siria. El llamamiento del Papa a los líderes congregados les pide ayudar a encontrar vías para superar las divergencias y abandonar la solución militar. Asimismo, la anima a mostrar un compromiso renovable por la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo y la negociación que debería contar con el respaldo unánime de la comunidad internacional. Es de señalar que el Papa había declarado el día 7 del mes en curso como un día de ayuno y plegarias en el mundo entero por la paz en Siria y Oriente Medio. China advirtió hoy miércoles que una acción militar contra Siria podría afectar la economía mundial, sobre todo empuja al alza de los precios del petróleo. Reuters citó a Zhu Guangyao, viceministro de Finanzas de China, diciendo en una conferencia de prensa celebrada al margen de la cumbre del G20 en la ciudad de San Petersburgo, diciendo que una acción militar tendría un impacto negativo en la economía mundial, en especial el precio del petróleo, y puede llevar a un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Rusia anunció que nunca aceptaría las pruebas que responsabilizan al gobierno sirio del uso de las armas químicas, asegurando que son totalmente inconvincentes. Dmitry Peskov, portavoz oficial del presidente ruso, dijo que los expertos de la ONU deben presentar conclusiones legales sobre el uso de armas químicas en Siria y en caso de confirmarse su uso, entonces se debería verificar la utilización de estas armas. Peskov recordó que el presidente Putin había señalado en una declaración la necesidad de no repetirse la triste pericia que anticipó la intervención militar en Irak cuando fueron presentadas pruebas como un tubo con polvo blanco, a sabiendas de que nunca fueron encontradas armas de destrucción masiva en el país árabe. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia reveló algunos resultados encontrados y alcanzados por el equipo ruso que realizó la investigación especial sobre el uso de las armas químicas en la localidad de Han al-Asal, en Alepo, al norte de Siria. La Cancillería dijo que el informe final de las pesquisas y el análisis de muestras
confirma que el proyectil lanzado era de fabricación casera y similar a los obuses que manufactura el llamado batallón del Bashar al-Nasr en el norte de Siria. Añádele que el material explosivo empleado en ese proyectil es de exógeno, que no se emplea en los proyectiles del ejército árabe sirio, así como fueron halladas sustancias químicas, inclusive el sarín, fabricadas artesanalmente. Cabe destacar que Rusia entregó el informe de sus expertos al secretario general de la ONU el día 9 de julio pasado. El ministro agregó que hay intentos para obviar casos de militares sirios afectados por sustancias tóxicas, los cuales fueron registrados en el pasado mes de agosto, afirmando que cualquier investigación sobre los sucesos de Ghouta Oriental no será objetiva si no toma esto en consideración. El líder supremo de la revolución en la República Islámica de Irán, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, afirmó que Estados Unidos cometió errores en su tratamiento a la crisis en Siria y sus intereses serán afectados en caso de desatar una agresión contra esta nación. Khamenei dijo durante una reunión con los miembros de la Asamblea de Expertos de la Dirección hoy jueves que la cuestión del supuesto ataque químico en Siria es un pretexto por el cual los estadounidenses tratan de jugar en el prolijo y la intervención en Siria bajo la bandera de las cuestiones humanitarias, preguntándose quién no sabe que estas acusaciones son completamente falsas. Khamenei consideró que el Frente de la Arrogancia identificó sus intereses de acuerdo con su visión colonial y quiere destruir cualquier resistencia en contra de sus planes, señalando que esto es lo que está sucediendo realmente en Siria. El máximo líder iraní exhortó a los pueblos de la región a no permitir que algunas discrepancias abran un nuevo frente que hace ignorar y olvidar el principal enemigo del Islam. Los estados y gobiernos de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas, ALBA, expresaron su solidaridad con Siria ante las amenazas de Estados Unidos de lanzar una agresión contra Siria bajo pretextos falsos y sin evidencias reales. En una declaración, los países del ALBA confirmaron que lo que está sucediendo en Siria ahora es un complot imperialista llevado a cabo por las bandas terroristas armadas con el fin de debilitar a Siria, dividir la región y agotar sus recursos y riquezas. Cuatro ciudadanos perdieron la vida y otros varios resultaron heridos hoy jueves en un atentado terrorista con coche bomba cerca del Centro de Investigación y Pruebas del Ministerio de Industria en la zona de Sumarie, localizada a unos 3 kilómetros al suroeste de Damasco. Una fuente de la Comandancia de Policía de Damasco informó que el atentado terrorista provocó la muerte de 4 civiles y la herida de otros 6, además de ocasionar incendios y daños materiales graves a un gran número de tiendas y vehículos en el lugar. Según una fuente militar, las Fuerzas Armadas sirias aniquilaron hoy jueves a miembros de las bandas terroristas armadas pertenecientes al Frente al-Nusra cerca de Ma'lula en la zona rural de Damasco y destruyeron sus herramientas criminales. En el distrito de Jobar, las Fuerzas Armadas aniquilaron un gran número de terroristas armados al suroeste de la plaza de Manasher, logrando destruir sus armas y municiones cerca de Haramla. Asimismo, liquidaron a numerosos terroristas en las localidades de Erbil y Mleha. Por otro lado, en varios poblados en el sur de Damasco, Cambo, destacamento del ejército árabe sirio liquidó a numerosos terroristas y destruyó sus armas y municiones y un cañón mortero. Es de señalar que entre los terroristas aniquilados se encontraba uno de nacionalidad iraquí. Una fuente militar informó que destacamentos del ejército árabe sirio aniquilaron a 20 terroristas en el campo este de Alepo y destruyeron sus armas pesadas.
La fuente añadió que destacamentos del ejército destruyeron zulos y concentraciones de terroristas en los poblados y localidades de Alepo, donde dejaron muertos a decenas de terroristas. Asimismo, otro destacamento de las Fuerzas Armadas chocó con una banda terrorista que trataba de infiltrarse en el poblado de Al-Hamidiyya, eliminando a la mayoría de sus integrantes. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas destruyeron una plataforma para lanzar misiles, ametralladoras pesadas y morteros en varios pueblos y localidades del campo norteño de Alepo. En nuestra última noticia, el primer ministro de Siria, Dr. Wael Halaki, afirmó la necesidad de intensificar los contactos entre los gobernadores y los ciudadanos, así como desempeñar esfuerzos adicionales para cubrir sus necesidades básicas y atender sus quejas y sus problemas, e informarse sobre su realidad social y cotidiana. Durante una reunión con el nuevo gobernador de Hamá, Dr. Ghassan Omar al-Halaki, reafirmó la necesidad de adoptar criterios estrictos para la selección de los jefes de unidades municipales y los gerentes de los establecimientos de servicio y fomento, y dependerse de los cuadros cualificados y formados, así como reforzar la cultura de condecorar al trabajador perseverante y rendir cuentas al trabajador negligente y corrupto. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros resaltó la necesidad de comunicarse con los diputados del Parlamento, los sindicatos y las organizaciones de base y los diversos actores de la comunidad con el propósito de mejorar la realidad del sector de servicios en la provincia, además de fortalecer la unidad nacional y luchar contra la ideología extremista, llegando a la reconciliación nacional. Al-Halaki aseveró que el gobierno continúa su política de apoyar las materias primas y su expansión y tomar medidas para frenar la subida de los precios. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Putin reiteró durante la inauguración de la cumbre del G20 la necesidad de debatir el expediente de Siria tras la petición de algunos participantes de analizar la política internacional y en particular la crisis en Siria. Las Fuerzas Armadas continúan la persecución a los terroristas y destruyen sus escondites, armas y municiones en el campo de Damasco y Homs. Al-Halaki y los gobernadores deben estar en contacto con los ciudadanos y hacer más esfuerzos para garantizar sus necesidades básicas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.